El ave fénix moría envuelta en llamas para renacer de sus propias cenizas, en un acto de transformación, de lucha, de resurgir cuando todo parecía perdido. ¿Cuántas veces puede arder un corazón para aprender a volar de entre sus propias cenizas? ¿Cuántas veces puede renacer un alma que ha tocado fondo, que ha sentido el frío de la derrota? ¿De dónde nace la fuerza para volver a levantarse cuando todo parece haberse apagado? ¿Y si caer no fuera el final, sino el principio de algo más verdadero, más humano, más real? Bienvenidos a un nuevo movimiento de FAST, una serie de atletas para atletas de Kiss the Mountain. Ha quedado guay. Lo que no se prepara, al final... Siempre fluye. Pues si quieres hacemos el del flow también. El flow también podemos hacerlo. Lo difícil para mí no ha sido nunca lograr el éxito deportivo, ¿no? O laboral, sino ha sido sostenerlo, ¿no? Siempre he reflexionado mucho sobre eso, no ha sido muy difícil, pero es verdad que, como bien dices, yo creo que casi todos los deportistas de élite, o sea, las lesiones son parte de la vida del deportista, ¿no? Al final hay muchas cosas que puedes hacer para minimizarlo o para prevenirlo, pero normalmente, como estamos jugando en una línea muy fina entre rendimiento y salud, es posible que suelan aparecer esas lesiones, pero yo siempre digo que al final de cada lesión, y he tenido muchas lesiones muy graves, siempre me he llevado grandes aprendizajes, ¿no? Entonces, para mí, como bien dices, es verdad que tuve pues ahora una lesión que fue la de una operación en el tendón del tibial posterior, pero la más grave me iría pues para el 2019, cuando acabé de ganar la Copa del Mundo de Skyrunning, ¿no? Era la segunda, además, Sí, ¿no? la segunda Vale. victoria. Es verdad que tuve también, o sea, una tercera plaza en el Mundial. O sea, fue un año que a nivel laboral fue muy exitoso, ¿no? Y de ganarlo todo, pues empecé en el 2020 con unos problemas en las costillas que me tuvieron más de 2 años fuera de la competición, y no solamente eso, sino con muchos miedos internos de tener alguna enfermedad pues un poco más grave, ¿no? Porque no me encontraban lo que tenía. Estuve prácticamente 1 año y medio haciéndome 1000 pruebas en 1000 médicos y al final de un lado al otro no sabían qué tenía y me iban derivando. Me derivaron a la Clínica del Dolor de Barcelona, o sea, ya fue una locura, o sea... Sí, recuerdo, porque hablábamos en aquella época, ¿no? De enfermedades contagiosas. Bueno, en algún momento me llegase a decir que se estaba barajando la posibilidad de que fuera enfermedad de Lyme por una garrapata en Costa Rica o algo así, que no se supo esto, ¿no? Finalmente ya al final se supo que era lo de el síndrome de... ¿Cómo era? Se llama síndrome de las costillas deslizantes. O sea, fue al cabo de 1 año y medio, después de investigar mucho y no desistir, porque había momentos que te decían que era mental y te decían, para ya de buscar, es mental, a lo mejor tienes ansiedad. Pero yo sabía que no. Yo, como deportista, nos conocemos muchísimo, sabía que estaba pasando algo en mi cuerpo, que no era normal. Y gracias al doctor Ramón Balius Matas, que trabaja en Clínica Diagonal y en la Blume de Barcelona, él había hecho un estudio sobre este síndrome de las costillas deslizantes, que bueno, pues él me diagnosticó y al final supimos que era que simplemente mi hiperlaxitud en las partes de las costillas flotantes me estaba pinzando un nervio intercostal y me provocaba muchísimo dolor, que ya no solo me afectaba a nivel de rendimiento y deportivo, sino a nivel de mi día a día y de mi vida, ¿no? Y fíjate, o sea, pasar lo que te decía antes, ¿no? De que la vida te da una y te quita y te pone un obstáculo, ¿no? O sea, de ganar 2 veces la Copa del Mundo a estar 2 años parada, pensando, además por lo que hablábamos en aquellos días, ¿no? Ya me decías, no, Juanmi, a mí ya no es que ha llegado un momento que no es que me preocupe no poder volver a correr, es que estoy preocupada por mi salud, por mi... Pues a lo mejor terminar en una silla de ruedas o terminar, quién sabe, ¿no? Sí. Y después de eso llega la UTMB, la OCC y ganas, ¿no? O sea, yo te lo juro que en aquellos momentos yo lo vi por la tele, me emocionó un montón porque sabía todo lo que había habido detrás, ¿no? Y no sé, probablemente sea más tu mayor éxito deportivo, ¿no? Más que las Copas del Mundo, probablemente, no lo sé, o similar. Totalmente, yo creo que eso fue un regalo de la vida. Yo siempre lo digo, ¿no? Fue como que la vida me premió
por haber seguido luchando en esos momentos de adversidad, no haber tirado la toalla, creer en mí, ¿no? Porque en esos momentos te aparecen todos los demonios internos o todos los miedos, y tengo que reconocerte que fueron 2 años de mucho trabajo, ¿no? A nivel interior y personal, porque al final ahí te aparece ya lo que tú hablabas, ¿no? No el de si tengo miedo a volver a ser atleta, sino tengo miedo a no estar bien, a no estar sana. Te tienes que trabajar eso, y luego cuando una vez encuentras que tienes y empiezas a tratarte, que yo en mi caso no era un tratamiento como tal estipulado, sino era un poco conejito de indias, ensayo-error, a ver si funcionaba, pues es también luego volver a exponerte después de 2 años con los mejores deportistas, incluso gente nueva que ha llegado en el mundo del trail. Entonces es volver a trabajar ese miedo a la competición, al estar en un sitio que antes estabas pues arriba y ahora a lo mejor estás donde pues no quieres estar, ¿no? No sabes dónde estás. O no sabes dónde estás, o sea, porque al final yo cuando estaba antes de la OCC recuerdo las palabras que le decía Andrés, ¿no? En su momento era como mucho miedo, ¿no? Enfrentarme a esa realidad, ese era el día que se iba a ver cómo estaba mi nivel de forma. Entonces yo creo que eso fue que la vida me premió y me dijo, muy bien, por no haber tirado la toalla, aquí tienes tu premio, ¿no? Y ahora tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Porque es verdad que de esa lesión, por ejemplo, aprendí pues eso, ¿no? A la autoconfianza, ¿no? Trabajarme la confianza interna, a la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque las lesiones también aprendes muchísimo eso, ¿no? Cuando empiezas, no empiezas después de una lesión y vuelves a ganar. Seguramente yo este año he tenido muchas carreras en las cuales me he podido frustrar porque no he estado donde había estado o donde sé que puedo estar, porque al final estás volviendo de una lesión, la gente ha seguido entrenando y tú vienes a lo mejor de 2 años sin poder entrenar, ¿no? O 1 año o lo que sea. Entonces creo que te da muchos valores que luego te hacen mucho más fuerte si los sabes llevar bien. Pues nada, Mar, ¿Qué tal, tío? tenía ganas de verte, hemos hablado un montón de veces y ponerte cara, que a veces es necesario, ¿no? Sí, yo también, te hacía distinto, ¿eh? Sí, más joven, no más viejo. No, más viejo, más sí, viejo. Okay. Sí. Pues nada, que está guay esa zona que nos has traído, que vamos a hablar y nos cuentas algunas cosillas, ¿no? Sobre todo del Xula y bueno, y todo lo que pasaste para... Toda la lesión y así. Okay. Hay cosas para contar. Pues venga, vamos para allá. Sí, realmente eso, estaba pues a tope, ¿no? De motivación, que te comes el mundo escalando, yendo en bici, corriendo. Y de golpe, pum, un accidente, te rompes los 2 pies, sobre todo el derecho, explotó la articulación, los 3 huesos que articulan el pie y nada, te dicen que es una lesión muy grave. A mi chica le dijeron que me había destrozado el pie, que no volvería a andar, en urgencias eso. Y nada, dices, bueno, pues te planteas un poco qué será de tu vida, ¿no? Porque, sí, porque incluso te dicen que cambias, eres guía de alta montaña, que vives de eso, y te plantean que, oye, cambia de profesión, ¿no? Sí, sí, sobre todo pues mi entorno también, mi familia, pues todos te ven que pues hasta el día de hoy has hecho un tipo de vida, ¿no? Y eso va a cambiar totalmente. Yo por suerte pues me marqué hitos asequibles, ¿no? A corto plazo, ¿no? Me dijeron pues 3 meses sin apoyar los 2 pies, luego 3 meses más pudiendo andar con una bota ortopédica, luego 3 meses más con una plantilla en la bota para ir cogiendo el movimiento. O sea, que no te rindes, o sea, aunque te hayan dicho esto de que no vas a poder vivir de la montaña, tú sigues bueno, rehabilitaciones y luchando un poco por, bueno, porque no sean los médicos los que te retiren, ¿no? Sino que sea realmente la situación, ¿no? Sí, claro, los médicos siempre te marcan, bueno, te ponen el peor de los casos, ¿no? Y luego pues tú pues, te adaptarás un poco a tu lesión, ¿no? A mí me dijeron que lo primero que podría hacer es bicicleta y me fui a comprar una bicicleta que no podía ni andar. Fui con las 2 botas ortopédicas y el tío alucinó, al que le compré la bicicleta, ¿no? Y sí que es importante no marcarte pues, un objetivo, no podré volver a hacer lo que hacía, porque te vas a hundir, ¿no? A nivel psicológico. Ir poco a poco. Y motivarte pues, con los pequeños logros, ¿no? A veces eran sutiles, de poder mover un poco el dedo, para mí era un gran logro, ¿no? O andar 5 minutos en vez de 2 y medio y que al día siguiente pues, ya no me dolería tanto el pie, ¿no? Y hablando de eso que me has comentado de que vas a comprar la bici y no puedes andar, me recuerda un poco a lo que me comentaste aquella vez que hablamos, ¿no?
y voy un poco a, bueno, yo creo que junto a la Slovak Direct en el Denali, una de tus grandes actividades ha sido la del Ciula Grande en Perú, y que bueno, que te valió la nominación al Piolet de Oro ese año con 2, ¿no? También la de Shori a Shori, creo, ¿no? Sí. Y llegas vas con Bru Busson, siempre tu compañero, que ahora me hablas un poco de tu relación con él, ¿vale? Y vas al pie de vía, por así decirlo, del Ciula Grande, vas en mula, ¿no? Porque no puedes andar todavía, porque te acaban de quitar. Cuéntame un poco eso. Sí, realmente pues tuve otra intervención al cabo de unos años y me fijaron una articulación y hacía 3 meses que me habían operado y un mes que andaba sin la bota ortopédica. Y fui a trabajar un Mont Blanc, bajé y ya me fui hacia Perú. Pero me dolía mucho el pie, la planta, y, no podía andar. Y yo creo que realmente Bru fue la única persona en el mundo que creía que yo podía, sin más no, intentar subir esa montaña, ¿no? Porque lo veías en la mirada de la gente o los comentarios que hacían, pues que te veían que bueno, irías allí y no harías nada, ¿no? Y creo que era la única persona que realmente tenía fe en mí, ¿no? Y creo que es parte de la complicidad que tenemos, que él sabía que si yo iba allí era porque iba motivado, no iba a tomar el sol al campo base. Y hacéis la actividad esta que, bueno, es una pared muy complicada, ¿no? Que la han intentado los equipos de alpinistas bastante potentes, y vais, tú subís, cuando ahí había, creo que me contaste, italianos, franceses, ¿no? Vosotros sois los que conseguís subir, ¿no? Y bueno, me gustaría que me dijeras un poco de, después de por todo lo que has pasado, ¿no? Que te han dicho que no vas a poder hacer montaña, haces esa pedazo de actividad, ¿no? Que te vale, recuerdo que te vale el Piolet de Oro, la nominación, ¿no? Y me imagino que arriba, una vez que hacéis la cumbre, pues tienes que explotar, ¿no? Me imagino. Sí, fue brutal. Para mí es uno de los días más emocionantes de mi vida, ¿no? De verte ya no andando ni por el monte, de golpe te ves en la cumbre del Ciula, ¿no? Un día de puta madre y con Bru allí apoyándote, ¿no? Porque fue duro a la hora de portear peso y así, pues no tenía toda la fuerza en la pierna, y Bru me apoyó mucho en el tema de llevar más peso, pues nos adaptamos un poco a mi lesión, ¿no? Que fue la clave del éxito. Sí que estaban allí Mateo Labordela, que es un alpinista muy reconocido y tal. Y cuando llegamos al campo base me acuerdo que el tío me miraba el pie y pensaba, ¿este dónde va? ¿No? Porque no podía andar con la bamba, tenía que ir con la bota de 6000 desde el campo base andando. Y el tío me miraba el pie y decía, ¿esto es dónde van? ¿No? Y a los 8 días ya nos íbamos para casa. Habíamos escalado el Ciula y ellos estaban todavía por ahí, ¿no? Sí. Bueno. Fue una actividad muy potente a nivel emocional y de dificultad, ¿no? Porque luego llegando a cumbre, Bru se cayó en una grieta y se dislocó el hombro y se lo puso otra vez a sitio, pero bueno, ya fue cuando se le refirió un poco el hombro, le dolía y no se podía mover, ¿no? Y bajarte de allí, que son 2 días, pues ya fue complejo y muy tenso. De hecho, en la película no hay imágenes, porque cuando las pasas canutas no estás para grabar, ¿no? Y realmente no hay imágenes porque fue bastante duro y expuesto bajar de ahí. Me acuerdo que me comentabas también por qué vosotros sois los que subís, ¿no? Y no el resto, y sin desmerecer a nadie, ¿no? Y me decías un poco que, bueno, que cuando tú te enfrentas a condiciones muy complicadas en la montaña, ¿no? Que dependen de muchos factores, ¿no? Los meteorológicos, y etcétera, etcétera. Si la motivación para subir es sponsors, etcétera, pues a lo mejor no subes, ¿no? Pero que vosotros es justo lo contrario, ¿no? Que ya que te has gastado tanta pasta, ¿no? Tienes que subir, ¿no? Es que ya que estás allí, ¿no? Claro. Realmente nosotros no somos buenos en nada, no tenemos un nivel medio en todo, ni corremos maratones, ni escalamos mucha dificultad. Pero lo que nos hace tirar para adelante es la motivación y la complicidad, ¿no? Y la diferencia que había con esta gente es que ellos estaban trabajando, es una expedición comercial pagada por sponsors, ¿no? Y están trabajando y ellos decían, por 4 duros yo no me juego la vida, ¿no? Claro. Y nosotros nos supone un esfuerzo económico y de tiempo y de motivación, ¿no? Y nosotros era
con lo que nos ha costado llegar aquí, vamos a intentarlo, ¿no? Y la mentalidad es totalmente distinta. Estás allí porque realmente quieres, ¿no? Y te ha costado un sacrificio muy grande. Claro. Pues ya para terminar, Omar, me gustaría que esto que hemos comentado antes, ¿no? De que también, bueno, para gente que pueda estar pasando por algún momento, cada situación es diferente, ¿no? Pero esto que me decías, ¿no? No van a ser los médicos los que me retiren, ¿no? Sino que, bueno, intentar dar un poco, por terminar con un mensaje de, bueno, eres un ejemplo vas a ser un ejemplo para mucha gente, o lo eres. Sí, resignación. Hay que ser feliz con lo que tienes a corto plazo, puedes palpar, no anhelar a la felicidad en algo que es casi imposible, ¿no? Pues salir a pasear por el monte, si te han dicho que a lo mejor no hacías, pues ya es un logro, ¿no? No aspirar a correr una maratón. Es hacerlo poco a poco, sí. marcándote hitos y, bueno, y a ver hasta dónde eres capaz de llegar. Sí. Tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos, ¿no? Ya tenemos las cosas muy asequibles. El pan de cada día lo tenemos asegurado y disfrutar de lo que podemos hacer cada día. Kilian no participó. ¿O se retiró Kilian? Hicisteis octava, novena y décima. Hicisteis una batalla además. O séptima, octava, novena o algo así. Sí. Nuria Picas, Ana Frost, Emily Forsberg. Hay una foto súper guapa, o una imagen, que es tú dándole la mano o Ana Frost a ti o tú a Sí, Ana. por detrás, subiendo en el kilómetro 34 antes de Serrat. Te dio un consejo, ¿no? Sí. ¿Cuál fue? Me dio un consejo brutal, ¿no? Estaba lloviendo mucho, hacía mucho frío, a mí me entraron ganas de ir al lavabo, me fui a un árbol y me dijo, ¿qué estás haciendo, no? Con la que está cayendo y el frío que hace, háztelo encima. Y vas a ganar unos minutos, o más bien no los vas a perder. ¿Y cuánto le sacaste en meta? 45 segundos. A lo mejor no te lo tenía que haber dado. Claro, a lo mejor no me lo tendría que haber dado. Pero... Nuria, nadie dijo que la vida era fácil y bueno, siempre está llena de altibajos, algunos bajos son más graves que otros, ¿no? Pero bueno, en tu caso fue en el año 2000, ¿no? Cuando te caíste escalando en Montserrat, ¿no? Sí. Que te hiciste bastante daño, además de hecho es una lesión que todavía arrastras de allí, sí, ¿no? Y seguiré arrastrando. Y seguirás, y te dijeron de hecho que, bueno, que probablemente que no podrías correr ni nada, pero bueno, a partir de entonces, pues me imagino que confiando en ti, y no es que corres, es que escalas, es que haces de todo, ¿no? Y bueno, una carrera, un palmarés que se fue construyendo desde entonces, culminado uno de tus grandes éxitos probablemente con UTMB 2017, ¿no? Pero después, al año, por ahí, entiendo, esa lesión vuelve a tomar fuerza y, bueno, muchos incluso pensaban que Nuria Picas ya no volvería a correr, ¿no? Pero, bueno, sí volviste a correr, una carrera que me gustaría que me contaras un poco. Y, bueno, cuéntame un poco cómo se superan estas cosas y qué te lleva a Ultra Pirineo 2022. Bueno, como has dicho, es una lesión que llevo pues, toda mi carrera deportiva arrastrando, ¿no? Cuando los médicos me dicen no podrás volver a correr nunca más, pasa una década sin poder correr, aprovecho para hacer otros deportes y bueno, tomarme la vida pues distinta de cómo me había imaginado. Pero llega 2011, hago mi primera ultra trail y a partir de aquí pues a veces más lidiando con el dolor consigo pues el sueño de cualquier corredor de larga distancia que es Ultra Trail del Mont Blanc. Y no sé por qué razón, cuando consigo este sueño tan perseguido, el cuerpo, la lesión dice basta, ¿no? Ese hueso astrágalo dice ya no aguanto más y me empieza a hacer el mismo daño o quizás peor del que me hacía cuando me lo rompí y dejé de correr. La vida es así. La vida es así, el cuerpo... Te da una y te quita otra. Quizá el cuerpo se relaja, vale, ya lo tienes, pero yo soy inconformista por naturaleza. Sí que es cierto que pasan 2-3 años hasta que visito a un doctor bastante experimentado que me aconsejan y él me dice que me va a operar, ¿no? Y es así, me opera, la operación va muy bien, pero aún así el dolor persiste
y me cuesta como... Y además me contaste que llega el COVID, ¿no? Y no puedes hacer la recuperación, sí, la rehabilitación que indicada, ¿no? Me operan el día, una semana antes de que nos cierran todo el mundo, ¿no? No puedo hacer una rehabilitación como Dios manda. Y luego, pues claro, esto es volver a empezar, el pie empieza de nuevo y bueno, me cuesta muchísimo, muchísimo, una barbaridad. Pero es lo que decíamos, yo quería cerrar un poco el círculo, más que cerrar el círculo, quería que no hubiera dolor y quería correr por montaña, aunque sea pues... Sí, yo recuerdo que me dijiste en unas charlas que tuvimos hace tiempo que lo único que pedías, además antes de este Ultra Pirineo 2022, que quiero que lleguemos, lo único que pedías era poder hacer un ultra trail sin dolor, ¿no? O poder hacer un ultra trail sin dolor o poder correr como una persona normal, sin dolor. Ni que fuera poderme aproximar a las vías de escalada sin tener dolor. Pero como a mí me gusta andar rápido por la montaña, empecé a correr 10 minutos, 12, 14, a rehabilitar, a empezar de cero, hasta que conseguí correr 40 minutos. Luego ya pensé, buah, esto de correr es muy aburrido si no tienes un objetivo. Y me planteé la idea de correr una carrera. Estábamos en mes de marzo, abril, y pensé, queda medio año para la Ultra Pirineo. Tu carrera, una de las carreras de tu vida. Estoy corriendo 40 kilómetros, qué mejor manera que renacer. 40 minutos. Sí, renacer con la Ultra Pirineo, ¿no? Y bueno, a veces a mí me gusta soñar en grande, fue un reto en mayúsculas, era un sueño difícil, muy difícil, pero no imposible, y esto es lo que me hace mover. Me motivó al máximo, no dije nada, solo llamé a mi entrenador y le dije, Eduard, estamos pasando ya de rehabilitar a entrenar porque quiero hacer la Ultra Pirineo. Y el tío me dijo, estás loca, tía. Y digo, va, lo vamos a intentar. Y esto ya, bueno, es mágico, ¿no? Porque la ilusión que te genera un reto como este te hace vivir. Y a mí me gusta vivir, me gusta soñar, me gusta creer y tengo una mentalidad muy positiva. Y pienso que con esfuerzo, con dedicación... Y además que me contaste una preparación bastante, bueno, curiosa, ¿no? De ir generando, porque antes de Ultra Pirineo hiciste una maratón, creo que en Francia, me parece. Sí, claro, probé antes. Y ganaste, pero terminaste reventada. Gané, pero en cuanto crucé la línea de meta, me senté en una silla y no me pude levantar. No podía irme a la ducha, no podía ir a ducharme. Pero aún así decides seguir con Ultra Pirineo porque creo que me dijiste una ultra es menos impacto, ¿no? Y entonces cuéntame a partir de ahí cómo, porque es volver a nacer otra vez, no, volver a nacer no, es volver a recuperarte una vez más, ¿no? Y ¿cómo preparas esa carrera? Porque además esa carrera creo que la ganas, ¿no? Sí. Después de esta maratón, que era 2 meses antes, en pleno mes de agosto, yo veo que no soy capaz de hacer Ultra Pirineo. Pero al cabo de 2 días me doy cuenta que no son los kilómetros, sino la intensidad. La bajada me torturó muchísimo. En una maratón vas muy rápido y en un ultra trail el ritmo es más relajado, ¿no? Y pensé, bueno, quizás sea esto, ¿no? Siempre esta mentalidad positiva. Y al final continué con el trabajo y fue espectacular, ¿no? Porque a partir de ahí las cosas empezaron a ir bien, hice ya entrenos de larga duración con un ritmo bastante semejante al día de la carrera, haciendo series pero más cortitas, me iba encontrando cada vez mejor y al final comparé pues, tiempos, sensaciones de otros años, haciendo las cosas muy bien hechas como nunca antes las había hecho, ya sea por la edad, la experiencia o el querer hacerlo lo mejor posible, salió la carrera perfecta. Una carrera que yo ya diseñé en los despachos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es eso? Cuéntame eso. Pues bueno, es muy importante visualizar, y visualizar forma parte del entreno y del éxito, ¿no? Y yo visualicé la carrera, por suerte es la carrera que tengo en casa y la puedo visualizar muy bien, es un ultra trail que me conozco pues prácticamente todas las piedras y árboles del camino y pude visualizar todos los tiempos, sensaciones, caras, sitios y tiempos. Cogí los tiempos de la corredora, en este caso a Zara García, que tenía el récord, y sumando y viendo con la calculadora y tal,
Al principio iba por detrás, pero cuando acabé pues toda este Excel o como lo quieras decir, vi que la superaba por 3 minutos, ¿no? Y en este momento en casa, delante del ordenador, alcé los brazos y lloré de emoción porque había ganado esta carrera. El poder de la mente es brutal. El poder de la mente, la motivación, las ganas de... Es el ingrediente principal, ¿no? Ponerte un reto. Si esto no existe, en mi caso, pues, bueno, lo voy a hacer, como he hecho en otras carreras, pero no, sé que no voy a ganar, ¿no? Perfecto. Tú con 11 años dejas Marruecos para venir a España, que bueno, que eso supone bueno, una cultura totalmente diferente, un idioma en el que a lo mejor no sabías ni decir hola, ¿no? Y bueno, y dejar a tus abuelos, me imagino, a tus amigos y tal, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco pues, qué recuerdas de, sobre todo de aquellos primeros años, ¿no? De qué supuso para ti, no sé si te acordarás con 11 años, pero me imagino que sí, que tendrás recuerdos, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad que tengo algunos recuerdos. Muchos no son tan alegres como me gustaría, pero como comentas, pues con 11 años me vine con mi familia, mis padres y mis 4 hermanos aquí a España, concretamente a Durkal, que es donde he vivido siempre y he estudiado allí. Y no ha sido nada fácil porque como se lo toma una niña o un niño, ¿no? A los 11 años, pues el dejar toda su familia, sus abuelos, sus amigos, su gente e irse a otro sitio totalmente diferente, en el que no entiende nada y comenzar de nuevo, ¿no? Me acuerdo que mi madre nos decía, allí vais a tener un mejor futuro, vais a poder llegar más lejos, vais a poder estudiar. Allí estudiábamos también, pero claro, nosotros no entendíamos lo que ella quería decir, porque yo recuerdo pues que mis padres discutían mucho en ese aspecto, porque mi madre insistía en que nos trajera aquí. Y claro, yo no entendía por qué aquí iba a tener mejor futuro que allí, porque realmente yo sentía que allí no me faltaba nada, no me faltaba de comer, iba a la escuela, estudiaba, pero ahora con casi 30 años que cumplo en diciembre, pues lo entiendo y lo veo todo mucho más claro. Y la verdad que me costó bastante, bueno, nos costó en general a todos bastante. A lo mejor a mí un poco menos, pero porque como era la mayor, pues tenía que espabilarme sí o sí. Los niños son niños y a veces son un poco crueles, se meten contigo, porque claro, por desconocimiento, porque a lo mejor, o lo que a lo mejor escuchan, no saben. Yo me acuerdo que, ahora me río, ¿no? Pero me hacían preguntas tipo, es que tú vives en el Sáhara, ¿no? No tienes casa, ¿tú sabes lo que es Puleva? Así, comentarios de este estilo. Y yo, claro, a mí me afectaban. Ahora me río, pero era como, ¿por qué me dicen esto, no? Es que como que yo sentía como que por ser de Marruecos era menos que ellos. Me contabas hace tiempo cuando hablábamos, ¿no? Que tu madre por aquella época limpiaba en alguna escuela y tal, y que tú te tenías que hacer cargo de tus hermanas y hermanos, de hacerles de comer, de limpiar la casa, y bueno, y encima creo que te hacían rabiar, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, al final eran unos niños. Claro, yo también era una niña, pero yo era como, pues eso, su otra madre, ¿no? Para ellos. Y claro, pues a veces pues, no se portaban tan bien como a mí me hubiera gustado, pero fue, no sé, lo recuerdo como que era duro, pero era la forma que yo tenía pues, de ayudar a mi madre. Yo me acuerdo a mi hermana pequeña Amal, pues de cambiarle los pañales, de darle biberón, con 12 años. Claro. Y me parece una locura, ¿no? Pero bueno, yo podía con esa labor y también ver que podía ayudar en casa, pues al final también eso me
me sentía bien, ¿no? Y luego me contabas también que de la figura de, no sé si era un profesor de matemáticas, pero que sí que las matemáticas que se te daban bien, ¿no? Y que fue un poco como una especie de refugio, ¿no? Que encontraste ahí, porque también el profe, no sé si me dijiste que hablaba francés, Sí. y que, ¿no? Y que bueno, que te... Precisamente se llama Don Isidoro y es del Padul. Le tengo muchísimo cariño. Fue para mí como un segundo padre, porque cuando llegué, él, pues claro, al hablar el francés, por ejemplo, pues nos podíamos comunicar. Luego me ayudaba mucho en clase a destacar y por qué las matemáticas, porque al final las matemáticas son universales, ¿no? Claro. Y claro, yo veía que ahí en esa asignatura no era menos que el resto, porque claro, en la otra asignatura pues no sabía el idioma, me costaba muchísimo, pero en las matemáticas era la número 1. Y eso, claro, cuando tú sientes que eres menos pero destacas en algo, pues fue para mí como un refugio, como decir, no, es que yo también entiendo y soy buena en esto, ¿no? Tú no eres más que yo. Claro. Y bueno, a Isidoro le debo muchísimo porque gracias a él también aprendí el idioma súper rápido. En apenas 3 meses yo ya podía defenderme perfectamente con el castellano. Es verdad que no tenía el acento que tengo ahora, pero me ponía vocabulario a aprender, me hacía esforzarme mucho, incluso me incluía en unos teatros que hacía siempre en Navidades, ¿no? De nacimiento de Jesús y demás, y me animaba a participar, y me acuerdo que eso a mi padre no le gustaba mucho, porque como iba yo musulmana ¿no? a hacer un teatro de religión cristiana, pero al final él hablaba con mi padre, lo convencía que no era tema religioso, sino era algo que a mí me iba a ayudar a aprender el idioma, a exponerme, a no tener vergüenza, y eso me ayudó mucho. Si retrocedo y le cuentan a esa niña de 11 años el brillante futuro, ¿no? que tendría, pues seguramente no se hubiera opuesto tanto en venir a este país, que me ha brindado muchas oportunidades, y también le quiero dar las gracias a mis padres por luchar por nosotros y traernos aquí, ¿no? Para poder progresar y crecer.